Estamos en contacto con un gran amigo, un gran profesional. Él es analista internacional. Me estoy refiriendo a Andrés Servín. ¿Cómo estás, Andrés? Silvio Sacomani te saluda. Silvio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, pero te oigo malísimamente mal. ¿Me estás escuchando mal? Ahora, A ver ahí. ahora sí, Ahora sí. ahora sí, Perfecto, ahora sí, perfecto. ahora Bueno, sí. mejor así. ¿Cómo, Bueno, la primera cómo estás, consulta... Silvio? Bien, todo bien. La primera consulta que quiero hacerte, decía, tiene que ver con que, a ver cuál es tu reflexión, si Estados Unidos e Israel subestimaron el poderío armamentístico de Irán. Yo creo que en realidad tuvo un mal cálculo. Primero hay que tener en cuenta que en este momento hay todo un debate sobre el tema, y más con la renuncia del jefe de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, Uh-huh. sobre si Israel arrastró en realidad a Estados Unidos a esta guerra. Y de alguna manera Trump siguió lo que ya estaba iniciando Israel, ¿no? Entonces, en ese marco, eh, vamos a suponer que no, que de alguna manera los dos estaban coordinados para iniciar la guerra. Bueno, es evidente que hubo un mal cálculo en el sentido de que pensaron que Irán era como lo que pasó en Venezuela, es decir, Uh-huh. con descabezar al régimen era suficiente como para que Estados Unidos y Israel ganaran esta guerra. Resultó que no era así, que los iraníes venían preparándose desde hace mucho tiempo y que han tenido una gran capacidad de resistencia, y no solamente eso, sino de frente a la escalada, contraescalar. Y eso quiere decir que tienen sí una disponibilidad armamentística. Acaba de hablar Netanyahu diciendo que esa disponibilidad y la capacidad nuclear de Irán están acabados, pero por lo que estamos viendo, a raíz de lo que sucedió con la explotación de gas Sí, sí. reciente, ¿no? Sí. No, la capacidad de respuesta iraní no está acabada. Yo tengo la impresión de que ese comentario de Netanyahu apunta más bien, sí, ahora a posibilitar una salida relativamente victoriosa, por lo menos para Estados Unidos, de esta situación. Uh-huh. Ahora también debemos tener presente que Irán está atacando pozos petroleros. Sí, está atacando lo que son los recursos de que disponen los países del Golfo Pérsico, con la intención, en principio, de mostrarle a los países del Golfo Pérsico que la cobertura en términos de seguridad de Estados Unidos no funciona, Uh-huh. y en segundo lugar, que tienen que de alguna manera presionar a Estados Unidos para que pare esto, porque si no se van a quedar sin recursos, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que aquí hay que diferenciar claramente cuáles son los intereses de Estados Unidos, que de alguna manera, por más que pueda haber hecho un mal cálculo, tiene que ver con la estabilidad a nivel global o la primacía de Estados Unidos a nivel global, y lo que son los intereses de Israel, que más bien giran en torno a el nivel regional y principalmente a la idea esta de Netanyahu y de alguna otra gente en Israel sobre la creación del gran Israel a costa de seguir ampliando su expansión territorial. Exacto. Vos sabés que un misil iraní, lo estoy viendo en este momento, impactó una refinería petrolera en Haifa, una de las ciudades una ciudad de Israel. De Israel, sí, sí. Sí, básicamente Sí, Irán lo que dijo es, si nos siguen atacando, bueno, ellos se quedan sin petróleo, nosotros también, no hay ningún problema, así pero es. vamos a seguir atacando. Sí, pero además con esta capacidad de que cada vez que desde Estados Unidos o desde Israel se escala la guerra, Irán contraescala y sube más todavía la apuesta. Uh-huh. Siendo que yo presumo que ellos están claros que no pueden ganar la guerra, pero lo que necesitan es elevar los costos de la guerra a tal punto que por lo menos Estados Unidos diga, bueno, hasta aquí llegamos, no, ganamos, ya nos vamos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Me recibís bien ahí, Andrés?
Sí, 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 Ah, sí, perfecto. sí, Bueno, y por otra parte, una noticia que me llamó la atención es que Irán está buscando aliados regionales como ser Pakistán, Egipto y Turquía para defender, bueno, su soberanía y la seguridad nacional ante la posibilidad de una ampliación de la guerra, pero a su vez incluso está buscando aliados en la OTAN. bueno, Turquía es miembro de la OTAN, Por eso. justamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay también una serie de hipótesis posibles acerca de que si acaban con Irán, el próximo objetivo de Israel va a ser Turquía. Entonces, un poco la apuesta es decirle a Turquía, miren, apóyennos porque si los próximos van a ser ustedes, si no terminamos esta guerra bien, en el sentido de que Israel no pueda seguir creciendo en su intención de proyectarse a nivel regional. ¿Y por qué atacaría a Turquía? Desasname, por favor. ¿Por qué atacaría a Turquía? Bueno, Sí, porque Turquía, a ver, si el principal rival de Israel a nivel regional en este momento es Irán y sí. por eso lo quiere descabezar. Pero si desaparece Irán, el próximo en la lista como un potencial rival de Israel, por toda una serie de razones, inclusive religiosas, es Turquía. Ujú, ujú. Bueno, Dios mío. En otro orden de cosas, Trump había expresado, ¿sí?, su intención de enviar más tropas a Irán, ¿sí?, pero luego lo Sí, desmintió. Luego lo desmintió. Bueno, era un suicidio invadir Irán, ¿no es cierto? Porque Irán no es Israel, que tiene, digamos, no es terreno llano, no, no es digamos. terreno llano, no, pero claro, no es Israel en relación a su tamaño, que Israel Uh-huh, tiene el tamaño de Tucumán, por ejemplo, pero uh-huh. Irán es un país enorme. Sí, no solo enorme, sino atravesado por una serie de cadenas montañosas escarpadas, que es donde Exacto. además se esconde gran parte, se esconde eh, protegido subterráneamente toda una serie de fábricas de producción de armas y del lanzamiento de misiles y de drones, etcétera. Entonces, obviamente yo creo que si han hecho ahora sí, se ponen a hacer bien los cálculos y escuchan un poco lo que dice el Pentágono, cosa que no hizo Trump en el momento de iniciar esta acción ofensiva contra Irán conjuntamente con Israel, porque el general Dan Crane le había dicho 2 semanas antes que en realidad Irán no estaba en esa fase de desarrollo de su poderío nuclear que le decían los israelíes. Pero bueno, si escucha un poco al Pentágono, lo más probable es que diga, bueno, sumo 2 más 2, la verdad que el costo en vidas humanas es demasiado alto, el impacto político que eso va a tener internamente en el plano doméstico en Estados Unidos va a afectar mis posibilidades de que los republicanos amplíen su base en las elecciones de medio término en noviembre En y noviembre, exacto. eventualmente también va a afectar mi propia posibilidad de una reelección, si es que voy a eso es todavía discutible, ¿no? O de la elección del nuevo candidato republicano. Ujú. Ahora, ¿cuál es tu lectura con respecto a la solicitud de apoyo que le hizo Donald Trump a países miembros de Europa como Alemania, Francia, si mal no recuerdo, bueno, a Japón también, que obviamente no está en Sí. Europa, al Reino Unido, en relación a que envíen buques para destrabar o de El repente estrecho de Hormuz. hacer abrir Sí. el estrecho de Hormuz. Mira, yo creo Pues la que respuesta fue también negativa por parte de estos países. claro, yo creo que también fue un mal cálculo apelar al apoyo de estos países, siendo que los países europeos en este momento la prioridad es el conflicto en Ucrania y no van a abrir un nuevo frente en Medio Oriente, y siendo que en el caso de Japón, y esto lo quiero aclarar porque alguna gente me ha reclamado que yo digo, bueno, Japón no puede entrar en este proceso por el artículo 9 de la Constitución,
y alguna gente ha deducido que yo he leído toda la Constitución japonesa. No es eso. Sencillamente el artículo 9 de la Constitución japonesa es muy importante y es un referente porque es el único lugar en donde en una Constitución se dice claramente que no se puede entrar en guerra ni enviar tropas, y esto se le impuso a Japón, Estados Unidos, después de ocuparlo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Japón no va a ir a esto todavía. Hay un debate sobre este artículo en particular y sobre la posición de Japón interno, pero todavía no está resuelto. Japón no creo que pueda participar en esto. Los europeos no quieren participar en esto. China ya le dijo de plano que no. Y Corea del Sur estaba dubitativa, pero ahora está buscando más que nada alternativas para su suministro de hidrocarburos. Sí. Y entonces como que queda, yo creo que quedó muy mal parado de este llamado, y ahora dijo, bueno, en realidad no los necesitamos. Quería probar si eran aliados con aliados en serio, pero ahora estamos probando que han comprobado que no. Uh-huh. Ahora, también una frase de Trump, él sostuvo que no puede tolerar que Irán esté cerca de capacidades nucleares. Sí, claro, pero bueno, de lo que yo decía con respecto a anteriormente, después de la guerra de junio, de los 12 días del año pasado, aparentemente Trump dijo que se había obliterado, sí, con el mismo término que él utilizó, la capacidad de desarrollo nuclear de Irán. Ahora, desde el Pentágono, la evaluación de la inteligencia estadounidense, y recién ha habido declaraciones al respecto, evaluó que no había esa capacidad al lanzar la ofensiva militar contra Irán. Entonces, la verdad que, por otro lado, Israel dice que, bueno, han acabado ahora con la capacidad nuclear de Irán. En esto también hay una guerra de información y desinformación, sí, muy importante. Sí. Nadie sabe con certeza qué es lo que está pasando. Lo cierto es que, Irán no ha asomado todavía, por lo menos, la posibilidad de un uso, y yo no creo que la tenga, el uso de algún tipo de arma nuclear. Y la situación es que la contraescalada se da más que nada en función de la utilización de drones y misiles balísticos. Uh-huh. Los mismos drones que Irán le vendió a Rusia para combatir a Ucrania, tengo entendido, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, no solo le vendió, sino que le compartió tecnología al respecto, y en Rusia los están produciendo según el modelo iraní. Uh-huh, uh-huh. Y sí, se están utilizando claramente en la guerra contra Ucrania. Por eso Ucrania, a su vez, ha insistido en desarrollar su propia capacidad de producir drones, que es la que le está ofreciendo a Trump para ayudarle a pelear la guerra contra Irán. Ok. Ahora, días atrás, apenas unos días de iniciada la guerra, Donald Trump dijo que iba a durar aproximadamente 4 semanas, pero luego se contradijo porque afirmó que no hay un plazo definido para el fin de la guerra con Irán. ¿Esta es una señal de debilidad? Yo creo que es parte de las contradicciones propias de Trump, en el sentido de que no evalúa bien cuáles son las capacidades de Estados Unidos y del adversario para acabar con esta guerra lo antes posible. Yo creo que justamente el mal cálculo fue meterse en esta guerra y ahora no saber cómo salir. Y entonces, en función de eso, ahora se extienden los plazos. Como tiene la costumbre, Trump, cuando amenazaba con los aranceles, también decía, bueno, les voy a aplicar los aranceles en un mes. No, se los voy a aplicar mañana. No, los voy a suspender. Bueno, esto suena muy parecido, con la diferencia de que aquí no estamos frente a una guerra comercial, sino una guerra que está cobrando vidas del lado, particularmente del lado iraní y del lado israelí y del lado libanés. Uh-huh. Y según tu criterio, basándome en tu expertise, ¿considerás que esta guerra va a durar
mucho más de lo que estimó Trump? Yo creo que en este momento Trump está buscando una salida elegante del conflicto. No sé si lo va a encontrar, pero por lo menos también toda esta discusión acerca de que en realidad fue empujado la guerra por Israel es como para deslindar responsabilidades y eventualmente decir, bueno, por ejemplo, digo como ejemplo, no digo que suceda, destrabamos el estrecho de Hormuz, Sí. ya está, ya se quedaron sin misiles, ya se quedaron sin drones, no tienen capacidad nuclear, ganamos la guerra. Y ya. Ahora, el hecho es que Irán no va a parar esta guerra hasta no convencerse de que no va a ser objeto de nuevo de un ataque, no solo de Estados Unidos, sino de Israel, fundamentalmente. Claro, pero ¿cómo lo saben? Digamos. Bueno, es que justamente no hay canales abiertos de negociación en este momento, que sepamos, entre Irán y Estados Unidos, porque, entre otras cosas, la ofensiva como tal se lanzó en un momento en donde las negociaciones entre Irán y Estados Unidos estaban muy avanzados en el sentido positivo. Es más, decían que el acuerdo al que se estaba por llegar era para Estados Unidos más conveniente que el acuerdo que había suspendido en el 2019 en su primer mandato Trump, ¿no? Uh-huh. Y fue en medio de esas conversaciones que lanzan la ofensiva, algunos dicen arrastrados por Irán, o por lo menos en apoyo a Irán, y es lo que dicen los, arrastrados por Israel, o con apoyo a Israel, y es lo que dicen ahora en Irán. Nosotros no confiamos más en Estados Unidos, porque nos dice que vamos a negociar la paz, un cese al fuego, y en el mismo momento nos mete un bombazo. Uh-huh. Ahora, sin el apoyo de los países europeos en relación a enviar buques para apoyar a los Estados Unidos de Norteamérica, con el objeto precisamente de abrir el estrecho de Hormuz, ¿sí? ¿Vos considerás que los Estados Unidos por sí solos, con sus fuerzas armadas, lo pueden hacer? Porque hasta ahora eso no ha ocurrido. Sí, a ver, yo no soy un experto militar, no sabría decir si las capacidades de Estados Unidos dan para eso o no, pero se supone que tiene la flota más poderosa del mundo, por un lado. Por otro lado, sabemos de situaciones como la del portaaviones Ford, que ha tenido muy serios problemas en su funcionamiento. Ya van 2 veces que ha tenido que volver a Grecia a entrar a puerto para hacer reparaciones. La primera fue porque las aguas negras del buque rebalsaban y las cañerías no funcionaban. Bueno, pero son detalles, anécdotas, no importa. Lo que quiero decir con esto es que nadie sabe con precisión cuál es la capacidad real de Estados Unidos. Por algo Estados Unidos no desencadena una ofensiva en el estrecho de Hormuz, aunque pueda estar hablando de ello, entre otras cosas porque también, más allá de su poderío, los costos pueden ser muy altos. Yo insisto en esto. Por eso tampoco se prevé, por lo menos en lo inmediato, un desembarco militar en tierra, digamos, en Irán, porque esos costos, desde el punto de vista político, no los puede absorber Trump. Claro. Los costos de la pérdida de vida, ¿no? Sí, está clarísimo, está clarísimo. Ahora, hay algo que me llamó la atención, entiendo que vos también, porque el gobierno argentino dijo que podría apoyar militarmente a los Estados Unidos en el Golfo. Pero me parece que las condiciones no están dadas en relación al desmantelamiento que ha sufrido por décadas precisamente las Fuerzas Armadas, no solamente la Marina, el Ejército, sino que también la Fuerza Aérea. Mira, no puedo darte una opinión sólida al respecto, te diría que consultes con alguna otra gente, empezando por mi hijo, que sí maneja muy bien todos estos temas, porque realmente no soy un experto en el área. Ahora, ¿me equivoco si digo que hasta ahora el gran ganador de esta guerra es Rusia a raíz de que le levantaron las sanciones para poder exportar petróleo? Es uno de los ganadores, evidentemente, a raíz del levantamiento de las sanciones.
a raíz de que Estados Unidos autorizó de nuevo a la India, es un caso muy interesante, autorizó de nuevo a la India, que había acordado no seguir comprando petróleo ruso, a que comprara petróleo ruso, y ahora sí los rusos le han dicho, sí, como no, nosotros le vamos a vender el petróleo, pero como ustedes nos dieron la puñalada trapera en su momento, ahora el petróleo se lo vamos a vender al precio del mercado, no con la rebaja que se lo estábamos vendiendo antes. Ah, perdón. No con la rebaja que le estaban vendiendo antes, ahí a la India. Sí. A la India me refiero. Sí, sí, está claro. Y ahí la diferencia es que de los países perjudicados, digamos, en este momento, el que tiene un mayor stock de reserva es China, que puede resistir muchos más días sin el suministro petrolero que originariamente venía, perdón, sí. de Irán. Sí. Ahora, lo que estoy viendo, no sé si es de último momento, pero Estados Unidos podría levantar las sanciones a parte del petróleo iraní. Bueno, eso habrá que ver cómo funciona. Esto lo aseguró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿eh? ¿Cuándo fue eso? Yo no... Entiendo que hoy. Bueno, puede ser como parte de levantar una bandera blanca como para empezar el tipo de negociaciones, pero no tenía conocimiento. Está claro. Andrés, siempre un placer enorme dialogar con vos. Muy claro, Silvio, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, una buena conversación sobre el tema. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Igualmente. Que sigas muy bien, Andrés. Gracias. Hasta siempre. Lo escuchabas al gran Andrés Servín, analista internacional, hacer un vasto repaso por todo lo que está aconteciendo en la escalada bélica, en la guerra, allí en Irán.